Tenemos que entender que ahí es donde Dios nos habla. A veces queremos profetas, a veces queremos que alguien nos diga qué es los estatutos y los mandamientos de Dios, que es ahí donde Dios nos habla. En la oración usted le habla a Dios y en la palabra Dios le habla a usted. Y por eso tan importante que podamos individualmente leer la palabra, entender la palabra y en el siguiente proceso poder compartirla con nuestra pareja y con nuestra familia. Como todo es un hábito, el hábito de la lectura, también debemos de motivarlo en nuestros hijos. Así que es importante que el padre, y tal vez si no está el padre, pues la madre o ambos padres, fomenten la lectura de la palabra de Dios. Tenemos muchas veces como padres la voluntad de darle a nuestros hijos la tecnología y pasan los jovencitos o los niños puestos en un aparato telefónico, en una computadora durante mucho tiempo, recibiendo información. Pero así como les damos esos juegos o esas educaciones, también debemos de fomentar el hábito de la lectura de la palabra. Y ahora pues ya dejó la Biblia de también solamente usarse como libro de papel, sino también en su smartphone, en su computadora. Usted tiene muchas versiones de la palabra y va de acuerdo a la edad. Ahí recuerdo yo en mis tiempos había la Biblia para jóvenes o para niños y traía la Biblia dibujitos, y eso se hace interesante. No tiene por qué ser aburrido la lectura de la palabra. Y como todo es un hábito, cuando usted empieza a ser fomentado, guiado y llevado por la presencia de Dios al entendimiento de la palabra, pues van a dejarse poco a poco esos dibujitos y usted va a querer saber más del conocimiento de Dios. Y como bien decía Patti, el Señor nos está hablando y muchas veces esperamos que sea un hombre de carne y hueso, un profeta de Dios, el pastor de nuestra congregación, que Él hable la palabra de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dejado ese gran legado, la Biblia, con sus 66 libros en los cuales están llenos de multitudes de promesas que nosotros podemos entender, recibir y aplicar a nuestra vida. Y para nuestros hijos es tan importante que ellos puedan entender la palabra y amarla desde que son pequeños. Ahora, como bien decía Jorge Mario, la tecnología nos ayuda mucho porque hay muchas aplicaciones que usted puede buscar y usted se va a dar cuenta que hay Biblia para los niños, con esas figuras, con esos pequeños juegos para que ellos puedan entender y comprender mejor su palabra. Y nosotros como padres podemos estar con ellos y compartir sus dudas. Conforme ellos van creciendo, igualmente pues van a ir dejando estos pequeños juegos para entender y profundizar más la palabra. El amor a la palabra de Dios es algo que va a ir creciendo día a día conforme nosotros le dediquemos tiempo a leer y a saber que Dios quiere hablarnos a través de ella. Porque a veces decimos, bueno, el niño se aburre, pero ¿qué pasa cuando nosotros como adultos también nos aburrimos? Si nosotros solo queremos leer pequeños versículos que tal vez nos motivan o tal vez nos dicen una palabra agradable, pero no conocemos la palabra de Dios. Imagínense cómo podemos crecer como creyentes si no sabemos quién es nuestro Dios. Eso es lo importante de la Biblia. En la actualidad es tan fácil que usted consiga una Biblia. Vivimos en un país bendecido, hay versiones, hay colores, hay la versión femenina, ¿verdad? Que viene rosadita y con unos adornos y algunos comentarios para jóvenes, en fin, tantas versiones. Y quizás la facilidad de poder adquirir la palabra de Dios es lo que se nos ha hecho como el tomarlo como común, mientras que en algunos países donde es prohibido, donde a veces hasta llevar una Biblia es causa de muerte, entonces esta gente, y quizás usted ha visto videos en el cual aman la palabra, besan la Biblia, la esperan con ansias, porque ahí está la instrucción de Dios para nuestro día a día. Cuando nosotros logramos saber, entender y creer la Biblia de esa manera, vamos a ir pudiendo compartir día a día ese tiempo especial en familia. Ahí encontramos la sabiduría. La Biblia está llena de la presencia y de la misericordia de Dios. Ahí recibimos el consejo para cómo conducirnos, para cómo ser buenos maridos, para cómo pueden ser las damas buenas esposas.
le enseña tanto la Biblia a los hijos de cómo honrar y cómo cuidar y cómo apoyar a sus padres. Hablamos de negocios, ahí están secretos de cómo administrar, de cómo saber conducir a los empleados. Hasta del dinero habla la Biblia, de que no podemos tener amor al dinero más que a Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero en sí. Así que de lo que usted quisiera hablar, a cuidar el cuerpo, saber cómo buscar la presencia de Dios, cómo adorar al Señor, ahí está escrito cómo podemos nosotros ser hijos del Señor. Y esa fe se viene por la palabra. Y ahí es donde nosotros también, como padres, también transmitimos a nuestros hijos. No solamente asistimos al templo, no solamente asistimos a los cultos, no solamente servimos a Dios dentro de una congregación, sino que en nuestro hogar está la palabra de Dios. Y todo lo que hacemos y todo lo que somos está dirigido por los mandamientos del Señor. Y eso también es un hecho muy importante. En la Biblia se nos dan mandamientos. Y alguien dijo una vez, no son sugerencias. No podemos arrancar los pedazos que no nos gustan o que queremos solamente aplicar a nuestra vida. Toda la Biblia debemos de obedecerla. Y ahí encontraremos nosotros paz, nosotros tenemos la prosperidad y nosotros tendremos la abundancia que el Señor da si somos hijos obedientes. Y esas promesas y también esas recompensas son las que como padres debemos de también transmitirle a nuestros hijos desde muy temprana edad. Usted como padre debe de darle el consejo divino y decirle a sus hijos, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Pero para poder decir yo, la Biblia lo dice, tengo que saberla y tengo que conocerla. Así es, y yo le quiero dar algunos consejos de cómo comenzar a leer la Biblia, porque usted dirá, bueno, yo hoy entendí que tengo que leerla, pero ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y mi primer consejo es de que usted busque una Biblia de un lenguaje actual. Está el lenguaje internacional, el actual, y hay varias versiones donde el vocabulario es más simple y más sencillo para poderlo entender. Eso es bueno si usted quiere comenzar a leer la Biblia, si a usted se le hace tedioso o no logra entender los términos que se usan en las Reinas Valeras o en versiones más antiguas. Entonces, lo primero es que usted invierta en una Biblia de una versión que usted pueda entender más fácilmente, o que usted la pueda adquirir en su tablet o en su celular. Teniendo ya usted esa versión, tiene que decidir marcar un tiempo. Usted puede decir, bueno, yo en la noche tengo un tiempo más tranquilo. Hay personas les gusta en la madrugada, usted dedica ese tiempo y puede comenzar con tiempos cortos, los cuales va a ir creciendo conforme pase, usted vaya entendiendo y vaya teniendo un mejor hábito. Cuando hablamos igualmente de compartir con la familia, creo que es importante el que podamos tener varias versiones de la Biblia. Entonces todos podemos leer una versión distinta. Podemos tener también diccionarios bíblicos, podemos tener libros que nos ayuden a estudiar pues un determinado capítulo o un determinado libro. Eso nos va a motivar el que podamos compartir con la familia y que podamos ver qué es lo que sucedió en un momento de la historia, el que podamos ver un mapa, dónde es que estaba Jerusalén, dónde es que caminó Jesús, que podamos ver un video, en fin, el poder instruirnos en la palabra del Señor. Usted sabe que como cristianos somos parte de un ejército, y si nosotros no estamos enterados quién es nuestro Dios, si nosotros no estamos enterados de lo que la palabra del Señor dice, cualquiera puede venir a engañarnos, porque usted no va a entender, no va a saber, no va a comprender qué es lo que Dios tiene para su palabra, para nosotros, para la vida diaria. Entonces, esos pequeños consejos creo que le pueden ayudar para que usted comience a leer la Biblia en forma personal e igualmente en forma familiar. Otro consejo práctico también es, por ejemplo, el libro de Proverbios. Son 31 proverbios y usted puede leer con su familia un proverbio cada día. Por ejemplo, el día 15, usted lee el proverbio 15 y así el día 16, el proverbio 16, y poco a poco usted va a recibir ese consejo y esa bendición. Y al leer el libro de Proverbios es un lenguaje y es una enseñanza para la vida.
Allí Dios nos declara en su sabiduría, su misericordia, para conducirnos en cada etapa, para saber cómo llevar nuestra vida diaria. Los proverbios están llenos de sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos en cada etapa de nuestra vida, en el matrimonio, en la etapa de soltero, en los negocios, y usted puede recibir esa palabra. Y recuerde, cuando nosotros leemos en casa, también debemos de orar. Debemos de pedirle al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, nos haga entender su palabra. Y como decía Patti, al tener una versión más actual, al tener una versión que yo puedo entender, esa palabra también me va a hacer inspirado y me va a motivar a seguir adelante y que no sea aburrido ni tedioso. Y en el caso de los niños, tenga paciencia. Por favor, aproveche esos tiempos en los cuales ellos ya están quietos y ellos ya pueden recibir, pero no se canse de darles la palabra, no se canse de leer la palabra con ellos. Y por favor, estemos como padres, como bien decía Patti, como guerreros valientes, peleando por nuestra casa para que nuestros hijos teman al Señor, honren al Señor todos los días de su vida. Esperamos tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. Donde quiera que estés, envíanos desde donde estás sintonizándonos y continuamos con más de este interesante tema. Abre tu Biblia con la familia. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Alguien puede decirlo hoy, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿Qué tal si dejas que te abrace ahí? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Una y otra vez dilo, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién iré? En la unción poderosa aquí. Solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Yo lo sé, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Y solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Ahora declare mi destino. Mi destino se hace claro cuando alumbras, se hace claro cuando alumbras mi camino, con tus palabras, solo dime y dime, solo dime una vez más con tus palabras.
Ahora declárelo y diga dulces palabras. Palabras. Ahora diga mi destino, mi destino. ¿Alguien lo cree? Se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras, con tus palabras. Ahora diga ardiendo está mi corazón por volverte a escuchar, por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, solo vuélvelo a decir. Dice que todo cambiará. Ardiendo está mi corazón, y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir. Dice que todo cambiará, todo cambiará. Ardiendo está mi corazón por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir. Dice que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Esa generación canta al Señor y adora. Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Mi esperanza. ¿A quién iré? ¿Quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Alguien puede decirlo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Queremos dar las gracias a todos los hermanos que están saludándonos y bendiciéndonos por Facebook Live. David Reyes, Arnulfo Reyes, Andrea Lemos, William Lam, también Mario Pérez desde Villanueva, Kela González, Mari Gramajo, Carol Delícer, Laura de Amado, Gladys Méndez y Rosario Ayala. Muchas bendiciones. Y tenemos una pregunta acá en el cual se nos dice que cuál debería de ser el orden en el cual podemos leer la Biblia. Así que vamos a estar resolviendo las dudas que usted tenga. Si usted tiene alguna duda o algún comentario, puede hacerlo con toda confianza, que vamos a estar desarrollando distintos temas al respecto. Yo creo que el libro de la Biblia, la palabra de Dios, es el único libro en el cual el orden de los factores no altera el producto. Lo importante es leerla. Ahora, cuando hacemos un estudio sistemático, cuando queremos literalmente entender todo el concepto de la palabra de Dios, también la mejor recomendación es hacerlo en el orden establecido. Inicia la palabra del Señor en el libro de Génesis, termina en el libro de Malaquías, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento inicia en el Evangelio de Mateo y termina en el Apocalipsis. Si seguimos ese orden, vamos a entender todo lo que el Señor hace. Vamos a entender que está el Dios Padre, el Dios de Israel, está el Dios Hijo, Jesucristo, el único que es el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y también está el Dios Espíritu Santo. Si llevamos ese estudio sistemático en el orden adecuado, todo el Antiguo Testamento aprendemos de ese Dios creador, ese Dios Padre, ese Dios de Israel. Y en el Nuevo Testamento inicia ese precioso ministerio del Evangelio. Por eso incluso los primeros 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, ahí vemos la historia de Jesucristo, de cómo el Dios Todopoderoso dejó la diestra del Padre
descendió a la tierra, murió y resucitó, y es nuestro Salvador. Y viene y nos da vida y vida en abundancia, y no nos deja solos, sino que da la bendición de tener al Espíritu Santo. Y ahora como cristianos tenemos al Espíritu Santo, que es Dios. Así que ese orden sistemático nos evidencia de todo esto que le acabo de resumir. ¿Cuál es la mejor opción? La importancia es de que usted termine de leer la Biblia. Importante es de que no empecemos en Primera de Reyes y terminemos en la carta de Judas, ¿verdad? Y después no entendemos ni la Primera de Reyes ni tampoco la carta de Judas. Así que debemos de llevar un orden, es lo mejor, pero si tenemos la porción, terminar la Biblia. Hay estudios también que se pueden hacer del estudio de la Biblia en un año, y usted puede llevar un orden, cada día diferentes libros, aunque no sean los mismos, también se puede terminar. Entonces ya vemos un estudio limitado al tiempo. Así que cualquiera de las que mejor le sirva puede hacerlo. Y para los que quieren profundizar, también llevar una concordancia, llevar diccionarios bíblicos. Como bien decía Patti, muchas versiones de la Biblia nos ayudan a alimentarnos y a nutrirnos de lo que la palabra de Dios dice. Y justamente hay también aplicaciones que nos pueden ayudar a poder leer la Biblia durante un determinado tiempo. Tal vez usted dice, bueno, yo soy algo desordenado, ¿verdad? Porque a veces uno se pone hasta metas, a principio de año dice, no, ahora sí, ¿verdad? Ahora voy a leer la Biblia en el año, pero conforme pasa el tiempo, a uno se le va olvidando y tal vez lo va dejando por un ladito. Entonces, hay aplicaciones en las cuales le van a hacer a usted el recordatorio todos los días, ¿verdad? Ya toca tal capítulo, de tal capítulo a tal otro, algunos tienen hasta preguntas, en fin, creo que son aplicaciones importantes si usted quiere leer también la Biblia de una forma ordenada y que no se le olvide. Jorge Mario, yo también quería pues dar un pequeño consejo con respecto a leer la Biblia en la familia, y es que seamos participativos y que dejemos participar a la familia. Usted sabe, uno a veces como papá, uno dice, no, yo voy a leer la Biblia y nosotros vamos a orar, pero todo lo hace uno. Entonces los hijos… solo yo lo sé. Sí, y entonces los hijos se van aburriendo, ¿verdad? Porque solo ellos me oyen leer la Biblia, ellos no leen, ¿verdad? Sino que me oyen leer. Yo voy a orar, ¿verdad? Pero nadie más ora. Entonces lo importante es que podamos participar todos, que podamos darle tiempo a los demás a que lean, a que comenten, a que opinen, y podemos hasta dejar capítulos para, por ejemplo, usted puede hacer un pequeño discipulado en su casa y decir, bueno, a nosotros nos queda muy bien el martes en la noche, ¿verdad? Y ahí nos vamos a reunir como familia porque tenemos el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver un capítulo cada martes y cada uno podemos desarrollar el tema y irlo rotando con la familia para que todos tengamos interés, para que todos podamos leer, para que todos podamos comentar y que podamos motivar a nuestros hijos a interesarse en la palabra de Dios. Creo que es un buen sistema de que podamos involucrarnos y que podamos trabajar juntos como equipo. Así es. Sigamos avanzando en el tema para que usted también reciba ahí la bendición de la importancia de por qué abrir la Biblia en la familia, por qué debemos de ser padres responsables. Tal vez es usted el hermano mayor, o tal vez usted es el único cristiano en su casa. Pues muchas veces la familia no va a querer ir a un templo, a una congregación, a un evento cristiano, pero sí puede leer usted la Biblia. Allí la palabra hará y dará su fruto. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vea qué importante es que el Señor nos quiere bendecir y quiere que entendamos estos mandamientos
estos estatutos, estas enseñanzas, y no solamente que nosotros las recibamos y las comprendamos, sino que se las enseñemos a nuestras generaciones. Y esa es una gran responsabilidad y una gran tarea que como padres debemos de aplicarla en nuestra vida. Tal vez su hijo o su hija está en una institución educativa cristiana, tal vez su hijo o su hija asiste a una iglesia cristiana, pero el valor del consejo, de la palabra de Dios tomado en casa, y que los padres estemos transmitiendo esas enseñanzas, que las repitamos a los niños, que la enseñemos donde quiera que estemos. Así dice la Biblia, que debemos de, donde estemos en la casa, enseñarlas. Si andamos en el camino, enseñarlas, al acostarnos y al levantarnos. Cuando usted sigue leyendo la palabra del Señor, ahí dice que debemos de enseñarla en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y qué importante que podamos realmente entender la idea de enseñar la palabra de Dios y por qué hacerlo. Usted sabe que Dios es un muy buen papá, ¿verdad? Usted se considera buen papá, dice la Biblia que nosotros somos malos, que Él es bueno. Y los mandamientos y los estatutos los dejó escritos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, cuando logramos entender que tenemos que aprender y entender la palabra de Dios porque Él quiere que nos vaya bien, nosotros como padres vamos igualmente a querer que nuestros hijos les vaya bien, y ahí es donde viene la transmisión de la palabra de Dios. Yo la voy a transmitir, yo le voy a explicar a mis hijos por qué Dios no quiere que hagamos algunas cosas. Él es un buen papá, Él quiere que nosotros no nos golpeemos en la vida, Él no quiere que nos vaya mal, Él no quiere que fracasemos. Y ese consejo de amor está escrito en la palabra de Dios. Todos los estatutos, los mandamientos que Dios dejó es para que seamos personas de éxito, pero no el éxito que nos enseña el mundo, no la prosperidad que nos enseña el mundo, sino el éxito y la prosperidad de Dios, el vivir en paz, el vivir tranquilos, el saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, el poder aceptar esa voluntad de Dios, el poder confiar en Él, el poder tener la fe. Y eso nos va a enseñar su palabra, y es por eso que tenemos que transmitirla. Usted sabe que uno de los mandamientos que Dios nos dio, uno de los mandatos que Dios nos dio es id y hacer discípulos. Y los discípulos se forman por medio de la palabra, porque la palabra es la que nos forma, la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos limpia. Todas las cosas sucias que tenemos por naturaleza humana, la palabra viene y nos la pone enfrente y nos aclara la vista y nos muestra qué es lo que debemos de cambiar. A veces en nuestro entendimiento humano nunca lo vamos a lograr hacer. Todos creemos que los demás tienen la culpa, todos creemos que las cosas que hacemos las hacemos bien, pero cuando leemos la palabra de Dios, ella comienza a limpiar nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y comenzamos a entender que sí hay cositas que tenemos que cambiar y que sí hay cositas también que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y una de las cosas más importantes es que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pareciera un mandamiento sencillo, pero cuando nosotros analizamos nuestra vida, a veces no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que tenemos pequeños diosesitos o quizás hasta nosotros mismos, nuestros hijos, nuestra pareja, ocupando el lugar de Dios. Y es ahí donde la palabra viene, aclara nuestra mente y nos hace caminar en la buena voluntad del Señor. Por eso es que tenemos que amar la palabra, tenemos que instruirla y tenemos que trasladarla. Así es, no nos cansemos de repetirla, no nos cansemos de estar buscando, tener el hambre, tener la sed de la palabra de Dios. Ella es lumbrera a nuestro camino, dice la Biblia. Ahí esa luz que necesitamos para caminar, para conducirnos, para educar a nuestros hijos, para hacer negocios, para ser buenos ciudadanos. En fin, todo el consejo divino está allí para que nos vaya bien. Y por supuesto, esa preciosa semilla que el Señor pone en nuestra vida al entender su palabra y confiar en la vida eterna. ¿Cuál es ese secreto? Que nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza, dice la Biblia, no avergüenza. Sabemos que tenemos la vida eterna. Estamos en esta tierra en una etapa de transición. Pueden ser 70 los años del hombre, 80 los más robustos, y algunos en la misericordia de Dios
muchos años después de 80 años. Pero recuérdese, nuestra vida está escondida en Cristo y somos nuevas criaturas y ahora somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Así que como cristianos, como creyentes, esa fe también podemos enseñarle a nuestros hijos. Saber y tener la certeza que Cristo viene pronto y viene por una iglesia que esté perseverando en la oración y en la palabra, no solamente haciendo buenas obras, no solamente cantando alabanzas y congregándonos. Debemos de ser gente de fe que tenga la certeza que si morimos tendremos vida eterna con el Señor. Y vamos a darle aquí también algunas tareas para los padres. Así como recibimos esas bendiciones de la palabra, también usted debe de aplicarse en su vida. Si usted no tiene el hábito de leer la Biblia o de compartirla en casa, vamos a ver las tareas de los padres. Una de las primeras es enseñar, establecer los principios. Ya entiendo los mandamientos, ya sé lo que Dios quiere hacer, pues entonces mi tarea como padre es enseñarla a mis hijos. Y es definitivamente el papel más importante que podemos tener, el poder enseñar la palabra de Dios. Y como hablamos, usted tiene ahora todas las herramientas para poderlo hacer. Usted sabe qué edad tienen sus hijos y usted puede enseñarles de una manera dinámica, que ellos puedan sentirse motivados, que ellos puedan entender y ellos puedan participar de lo que es la palabra del Señor. Así que busque sus aplicaciones, busque sus mapas y haga una forma de enseñanza dinámica y proactiva con cada uno de sus hijos, dependiendo de la edad que tengan. Como padres, si tenemos la sabiduría del Señor, nuestra vida entera será un ejemplo. Y esa es otra de las tareas, que nuestra vida sea ejemplo para nuestros hijos. Debemos de dedicarles tiempo, debemos de tener sabiduría. Ojo, padres, debemos de tener paciencia, como bien decía Patti. Si ellos se desesperan, si lo sienten muy aburrido, si piensan de que no se acaba la reunión, pues como padres debemos de darles el ejemplo con nuestra vida práctica, hasta a veces hacer de un juego o muchas veces de un valor importante que entendamos que con nuestro ejemplo de vida, usted puede decirle a su hijo, no robarás. Pero si usted como padre o como madre roba, usted le puede decir a su hijo, la Biblia dice que no mientas, pero usted vive mintiendo. Ese ejemplo contradice lo que la Biblia dice. Así que nuestra vida debe de dar ejemplo para que nuestros hijos teman al Señor. Y algo que realmente puede desmotivar a nuestros hijos es cuando no somos ejemplo en el diario vivir y no somos ejemplo en lo que ellos ven como padres hacia ellos como hijos. Nuestros hijos, usted sabe, ellos desde pequeños nos ven y se forman y se desarrollan de la forma en la cual nosotros les educamos y nosotros les explicamos. Pero cuando nosotros no tenemos o no es compatible las cosas que decimos o las cosas que aprendemos en la palabra y nuestra forma de ser y nuestra forma de tratarlos a ellos o a nuestro cónyuge o en la vida no compagina, para ellos es decepcionante. Entonces poco a poco comienza a suceder que ellos dejan de interesarse, no solo en la Biblia, sino que en el poder asistir a la iglesia, en el poder ellos ser cristianos. Y es ahí porque muchos jóvenes, cuando llegan a cierta edad de decisión, se alejan totalmente de buscar al Señor, y lo hacen porque ellos consideran que si sus papás no pudieron ser el ejemplo para ellos, entonces a ellos deja de interesarles el poder seguir ese mandamiento del Señor. Entonces nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Entendemos que nuestros hijos son herencia, y esa herencia viene a ser una responsabilidad. El momento que usted decidió, yo quiero ser papá, vino sobre usted una gran responsabilidad y una gran responsabilidad espiritual. A veces nos ocupamos de lo económico, ¿verdad? Decimos, ala, vienen y los pañales, ¿verdad? Y la leche y el colegio, y hay que mandarlos a la universidad. Pero eso es lo de menos, porque viene una responsabilidad espiritual sobre nuestras vidas, y es el poderlos guiar en amor en el camino al Señor.
Y eso representa ser ese ejemplo, dedicarles ese tiempo y el poder ser unos buenos papás. Por supuesto, perfectos no vamos a ser, vamos a cometer errores y el Señor nos lo va a ir mostrando y vamos a irlos corrigiendo y vamos a ir juntos trabajando, como dice la Biblia, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero eso no quiere decir que nos acomodemos y digamos, bueno, mire, yo también soy cristiano y mis papás ni eran. No, tenemos una responsabilidad y tenemos que trabajar en ello. Otra tarea de los padres cuando queremos educar a nuestros hijos en el temor a Dios y en lo que la Biblia dice es la corrección, la disciplina. Dice la palabra que el padre al que ama, disciplina. ¿Y dónde corregimos los errores, las cosas del mundo, las cosas de la carne? Pues de acuerdo a la palabra de Dios. Usted puede decirle como padre, la Biblia dice, esto es lo correcto. Y la Biblia dice que esto es incorrecto. Con disciplina, con amor. Y por supuesto, entendiendo como padres ese valor de corrección, ese valor de la llamada de atención oportuna, ese momento en el cual el hijo necesita que le preste atención. Esa corrección es tarea de los padres y por favor, abóquese a la palabra de Dios. Quiere corregir, entienda lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la necedad viene ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección aleja esa necedad y aleja la muerte del niño. Así que importante, tenemos esa gran responsabilidad de educar a nuestros hijos con los principios de la Biblia, no lo que el pastor dice, no lo que la religión dice, sino lo que la Biblia dice que nos traerá bendición en nuestro hogar. Usted quiere corregir sus errores en el matrimonio, de cómo tratar a su esposa o de cómo usted está tratando a su esposo, mujer, pues allí podemos ser corregidos y podemos ser inspirados por Dios y por su Espíritu Santo para llevar un hogar de bendición. Y la Biblia es tan clara y tan bonita porque cuando nos habla la Biblia acerca de esa vara, y es la vara del pastor. Cuando usted ve a un pastor, el pastor siempre lleva una vara y va indicándole a las ovejas y las va corrigiendo y las va metiendo en el camino. Cuando está en lugares peligrosos, ahí está la vara del pastor. Y cuando la Biblia nos habla acerca de esa corrección que tenemos que tener como padres, primero tenemos que tener claro que primero hay que marcar un camino. A veces queremos corregir, pero nunca hemos dicho cuál es el camino. Entonces, si usted no ha dicho cuál es el camino, cuando se salen del camino, pues es más difícil para el hijo comprender y por qué me están corrigiendo si nadie me ha dicho. Entonces, la corrección viene después de la instrucción. Primero instruyo, primero dirijo, primero pongo todas esas disciplinas que van a ayudar en el buen caminar de mi hijo, y cuando comienza una desviación, cuando se comienza a caminar de forma equivocada, viene esa vara de amor en el cual va a regresar al hijo al camino. Entonces, cuando podemos entender ese amor de Dios para sus hijos, porque la palabra de Dios es eso, es corrección en amor, es en bendición, es en sabiduría. La Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, pidámosle a Dios como padres, Señor, ayúdame a tener sabiduría para poder corregir a mis hijos, para poderles indicar el camino que es Cristo. Y vamos a ir viendo cómo las cosas van a ir cambiando dentro de nuestro hogar. Antes de terminar, queremos agradecer al periódico La Verdad en la publicación de esta semana. Dentro del periódico La Verdad encontrará un artículo muy importante que el Señor me permitió escribir. Se llama Tiempos de Cambio. Usted le invito a que lo lea y lo comparta con su familia. Y también está la agenda del mes de abril. Ahí va usted a recibir toda la agenda del mes de abril de Iglesia Cristiana Yeshua, Palabra y Poder. También, si usted quiere compartir el mapa de la ubicación, saber los horarios de los programas, toda la información general de nuestros servicios, de nuestros invitados, de nuestras actividades, está en esta oportunidad en el periódico La Verdad. Búsquelo ahí donde quiera que usted pueda recibirlo. Usted puede tener ahí la información de Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Para terminar este interesante tema, el libro de los Hechos, en el capítulo 16 hay una historia preciosa en el cual dos siervos de Dios, estaba Pablo y Silas encadenados, estaban en una cárcel, pero Dios los lleva a ese momento de liberación, de bendición. Le invito a que lea
libro de Hechos, capítulo 16 en su casa, y el versículo 30 es el más importante, el que queremos compartir ya para finalizar. Dice el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese milagro de salvación, ese milagro está para ti y para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si ya eres creyente, por favor, lee la palabra del Señor. Abre tu Biblia con la familia, y que los mandamientos, los principios y la bendición de la palabra del Señor esté siempre sobre tu vida. Y la mejor bendición que podemos tener definitivamente es el poder amar a Dios, el poder creer en Él y el poder haber recibido la salvación por medio de Jesucristo y podamos transmitirla. No permita que el diablo robe a su familia, que le robe a sus hijos, que robe la bendición que Dios tiene para usted, para su casa, porque a veces descuidamos la palabra del Señor y es ahí donde comienza a ver las consecuencias dentro de nuestros hogares. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que vivamos bien, y eso lo vamos a lograr siendo bien fundamentados en la palabra, dejándonos confrontar, dejándonos limpiar, dejándonos disciplinar. A veces no queremos y nos comportamos como hijos rebeldes delante de Dios, pero la palabra de Dios viene a eso, a que vivamos mejor y que tengamos nosotros el entendimiento de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Saludamos a todos los amigos y hermanos, de verdad un abrazo a todos. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Un saludo especial a Cindy de Flores, a Álvaro Quevedo, que también se están comunicando con nosotros. Y escríbanos, invite a otros, haga ahí en su clic de compartir, invite a otros a que sintonicen el programa Yo y mi casa todos los sábados a las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche. Aquí los esperamos también en Iglesia Yeshua Palabra y Poder, en la 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen, los días domingos a las 10 de la mañana. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y no se pierdan los programas, sábados 6 de la tarde. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.